Mundo Perecido. Era un juego de simulación de estrategia en acceso anticipado que nuestro protagonista, Choi Seon-bon, disfrutaba enormemente. No solo lo disfrutaba como entretenimiento y pasatiempo, sino que también se convirtió en un maestro en ello. En cada partida de Mundo Perecido, 32 jugadores actuaban como dioses, cuya tarea era desarrollar diversas razas como humanos, elfos, orcos y otros, transformándolas en una civilización moderna y enfrentándose entre sí. Y ahora, la partida llegaba a su punto culminante, los ejércitos de los dos jugadores restantes se enfrentaban en una última batalla desesperada por el primer lugar. En un campo de batalla envuelto en llamas y humo, los dos ejércitos se preparaban para la batalla, esperando la orden de sus deidades. Sus estandartes ondeaban al viento y sus lanzas brillaban a la luz de las llamas. La batalla decisiva estaba a punto de comenzar. Tan pronto como se escuchó la orden desde arriba, los ejércitos entraron en acción y, gritando el nombre de su deidad, Nebula, el apodo en el juego del protagonista, se lanzaron al ataque. El ejército oponente también se apresuró a atacar, deseando derrotar la continua hegemonía de Nebula en nombre de su deidad. Choi Seon-bon llevaba 11 meses invicto, y si ganaba hoy, se convertiría en el campeón durante 12 meses consecutivos. Esta batalla no era más que un pequeño enfrentamiento, y la victoria en toda la guerra dependía de la estrategia elegida y realizada por el jugador que controlaba toda la raza. Cada uno de los ejércitos era controlado por un jugador real, y cada uno elegía un camino de desarrollo diferente para sus civilizaciones. La raza de orcos desarrollaba su fuerza física, magia e incrementaba rápidamente su población, mientras que la raza humana bajo el control de Nebula optaba por la senda de la tecnología y ya poseía armas de fuego, incluso cañones que aparentemente no dejaban oportunidad a sus primitivos oponentes. Sin embargo, gracias a la magia, las cosas no eran tan desesperadas para los orcos, y sus magos de batalla lograron detener las balas de cañón que se les acercaban. Pero esto era solo el comienzo, y Nebula ya se preparaba para liberar su siguiente arma secreta. Era una fuerza aérea que aniquilaría el ejército enemigo de la faz de este planeta. Sin duda, esto era un problema para su oponente, pero él tenía algo con que responder y, con unos pocos toques en su teclado virtual, convocó un arma igualmente devastadora. Gracias a su especialización en magia, pudo invocar una multitud de rayos del cielo que simplemente vaporizaron el ejército enemigo. A medida que la batalla tras batalla continuaba, parecía un juego de ajedrez, donde solo una estrategia bien pensada y el conocimiento de su oponente podían garantizar la victoria. Gradualmente, Nebula alcanzó un nivel de tecnología comparable al final de la Segunda Guerra Mundial, lo que le permitió realizar masivos ataques aéreos, eliminando todos los ejércitos enemigos en tierra. Y al observarlo todo desde su monitor, decidió que todo lo que necesitaba estaba listo y que podía finalizar el juego. No por nada, después de todo, había invertido tantos recursos y tiempo en investigación. Para esto, iba a usar una de sus armas más poderosas, el ataque nuclear. Todo lo que tenía que hacer era confirmar el ataque nuclear en nombre de su deidad. A su comando, los misiles nucleares fueron lanzados de inmediato, y una multitud de misiles balísticos intercontinentales con docenas de cabezas nucleares se elevó al aire desde su base de una vez. Todos sus misiles nucleares fueron lanzados simultáneamente y volaron hacia la base enemiga. Los aterrados e inconscientes orcos solo podían señalar al cielo y contemplar la muerte que se les acercaba. Pero el jugador que los dirigía estaba preparado incluso para un movimiento así. Entre risas, preguntó a Nebula en el chat de voz si esperaba que no estuviera preparado para esto, ¿verdad? Concentrando su poder divino en un puño y apretando más fuerte su cetro, activó un hechizo defensivo. Inmediatamente después, cohetes de sistemas de defensa antimisiles fueron lanzados desde el territorio de su nación, destinados a interceptar con éxito los misiles nucleares de Sana One. Pero incluso eso estaba dentro de sus cálculos. Las defensas de misiles del enemigo no podían seguirle el ritmo, y su brillante plan para la victoria continuaba. Sin embargo, tuvo que admitir que su oponente estaba bien preparado y no era un perdedor en absoluto. Mientras las defensas de misiles del enemigo derribaban uno tras otro los misiles nucleares y el cielo del mundo perecido se iluminaba con potentes explosiones, Nebula pasó al siguiente punto de su plan. Lanzó otro misil, que era más grande que los demás. No voló directamente a la base enemiga como los demás, sino que se elevó directamente al espacio abierto. Allí,
Todas las etapas del cohete, que ya habían cumplido la función del propulsor de gas, se separaron y solo quedó la cabeza de guerra. Voló verticalmente hacia la capital del imperio enemigo, o más bien hacia el templo principal, donde el emperador se escondía y rezaba a su deidad. Cuando el emperador orco escuchó las noticias de los misiles nucleares lanzados hacia su país, fue a rezar al templo. En la vida real, en una sociedad no jerárquica, podría parecer ridículo o incluso patético que un gobernante ore a un dios ante el peligro para su país, pero en el mundo perecido era diferente. Su oponente estaba acumulando tanta fe como fuera posible en lugar de invertir recursos en investigación, mientras Nebula desarrollaba sus armas nucleares. En el mundo perecido, los jugadores actuaban como dioses. Podían intervenir hasta cierto punto en los asuntos de la raza o nación bajo su dominio, y a través de esto buscaban expandir su influencia entre el resto de las criaturas del mundo perecido y ganar seguidores. Estos seguidores luego producían un recurso llamado fe, que permitía a los jugadores realizar milagros para proteger a sus seguidores y mantenerlos a salvo. Esto explicaba por qué su oponente eligió originalmente a los orcos como su raza principal, ya que se multiplicaban rápidamente y podían producir mucha fe. Sin embargo, ni siquiera un ataque inesperado e ingenioso sorprendió a su oponente, quien, al observar a sus seguidores, solo se maravilló de su persistencia en la oración. La energía y el poder obtenidos de su fe los transformó en otro hechizo, y nubes de humo azul comenzaron a rodear el misil que se aproximaba. En un instante, todo se convirtió en un puño gigante que agarró y detuvo el misil. Era el puño de una criatura gigante similar a un orco, cientos de metros de altura. Observando todo esto, el oponente comenzó a reírse de Nebula y le recordó que aquí, en el mundo perecido, la fe siempre da resultados. Estaba seguro de que la victoria estaba en sus manos, y con ese recurso ilimitado de seguidores leales, no corría peligro. Zumben solo se rió de esto, aunque su oponente no estaba mal y usaba una estrategia conocida entre los jugadores como la estrategia sagrada de los orcos. Su oponente continuó riéndose, confiado en su victoria, preguntando si podía verlo. Su avatar estaba ahora junto a su orco invocado. Anunció con orgullo que era su recién optimizada estrategia sagrada de los orcos. Este jugador era el segundo clasificado en su servidor y ahora estaba seguro de su victoria, así que sugirió que Zumben simplemente se rindiera. Mirando a su relajado y risueño oponente en el monitor, Zumben se dio cuenta de por qué era solo el segundo clasificado en su servidor y nunca había llegado más alto. La razón era que era demasiado confiado. Sin embargo, su estrategia no era perfecta y Zumben estaba muy familiarizado con ella. Los orcos fueron elegidos como raza principal para aumentar rápidamente la población, y a medida que los creyentes aumentaban, los recursos de la fe también se acumulaban rápidamente. La ciencia, la tecnología y la cultura faltantes eran conquistadas por invasión. No era una mala estrategia, constantemente recibía buenas críticas, ya que la gran cantidad de fe acumulada y el elevado número de orcos proporcionaban una ventaja en la guerra. Sin embargo, él sabía cómo contrarrestar tal estrategia. Aunque reclutar orcos es fácil, es un logro reunir tanta fe. Sin embargo, frente a su propia estrategia, los orcos eran difíciles de contrarrestar, ya que él había elegido los cielos como su campo de batalla, permitiéndole preparar libremente ataques cinéticos. Zumben respetaba a su oponente y pensaba que su intento de preparar a un apóstol del espíritu era bastante bueno. Pero aún así, su oponente era demasiado obvio. Y gracias al hecho de que Zumben gobernaba los cielos y estaba constantemente desarrollando su tecnología, pudo crear y lanzar al espacio un satélite militar controlado por inteligencia artificial hecho de reliquias antiguas. Utilizando el espacio interminable sobre las cabezas de su enemigo, pudo colocar un satélite allí con una arma secreta, enormes varillas de tungsteno metálico. Aunque no contenían explosivos, pesaban 10 toneladas cada una. Y mientras comenzaban a caer, se movían muy lentamente al principio. Pero pronto, la gravedad las aceleró hasta el punto en que comenzaron a brillar al rojo vivo a través de la atmósfera. Su oponente, al ver todo esto, no se sorprendió por una broma, ciertamente, no estaba preparado para algo así. Solo pudo maldecir a su ingenioso oponente, quien primero le lanzó misiles nucleares y ahora planeaba acabar con él con un bombardeo cinético desde el espacio. Dio una orden desesperada a su orco sagrado para bloquear al menos la varilla que se dirigía directamente al templo con el emperador adentro. Pero Zumben observó sus intentos patéticos y sabía que nada de esto funcionaría.
incluso si eran solo algunas varillas de tungsteno. Una vez que ingresaron a la atmósfera, las varillas se acelerarían tanto que la fuerza de su impacto sería comparable a un arma nuclear. Y la aceleración acumulativa de la gravedad se sumaría. A pesar de los mejores esfuerzos del orco sagrado, no había nada que pudiera hacer al respecto, y la varilla simplemente pasó a través de él como un cuchillo a través de la mantequilla, sin sentir resistencia alguna. Y ya era demasiado tarde para que su oponente hiciera algo al respecto, porque una vez que llegaron al suelo, las varillas desataron el Armagedón. La capital entera de su imperio fue destruida y toda la población aniquilada. Pero lo más importante, una de las varillas golpeó al emperador orco. Y nada podía protegerlo. Incluso los innumerables hechizos protectores lanzados sobre él no fueron suficientes y simplemente fue aplastado, soltando su bastón de poder. Junto con el palacio imperial, también se derrumbó el templo subterráneo. Y ahora, toda la fe que su oponente había estado construyendo se desvaneció y desapareció. Inmediatamente fue rodeado por muchos avisos de que sus hechizos estaban perdiendo poder y desapareciendo por falta de fe. Y cuando la fe desaparece, su apóstol también desaparece con ella. Ahora su adversario estaba confundido e incapaz de controlar y defender su civilización. Los apóstoles sagrados de los orcos se dispersaron, y la capital enemiga, las principales ciudades y la infraestructura comenzaron a explotar como fuegos artificiales a causa de los misiles nucleares. Finalmente, el enemigo simplemente se rindió y Nebula fue una vez más declarado el ganador. Después de que la partida terminó, Sun Quan incluso agradeció a su oponente por el buen juego. Pero no quería admitir la derrota y pidió desesperadamente otro juego juntos para una revancha. Estaba seguro de que podía ganar esta vez. Sun Quan miró cansado el monitor mientras las solicitudes para otro juego aparecían una tras otra. Pero no estaba interesado y simplemente abandonó la partida para siempre. Ahora se preguntaba por qué su oponente no se rindió de inmediato, sino que desperdició tanto de su tiempo. Al principio, incluso le pareció que su oponente tenía un as bajo la manga. Pero al final, no tenía mucho que mostrar. En última instancia, no vio nada nuevo en esta partida, pero eso no importaba. Después de todo, al ganar esta partida, pudo completar un logro que requería que un jugador se mantuviera en los primeros puestos durante 12 meses. Y justo cuando estaba a punto de descansar, recibió una notificación repentina que captó su atención. Al principio pensó que alguien le estaba enviando un mensaje a tan altas horas y ya se preguntaba quién podría ser. Pero cuando hizo clic en la notificación, apareció ante él un asombroso saludo de logro. Resultó que era el único jugador que había completado todos los logros hasta ahora. Pero luego se preguntó si esto podría significar que le cortarían el acceso a la prueba beta, porque eso sería injusto. El siguiente mensaje disipó todas sus dudas, el periodo de prueba beta realmente había terminado y el juego estaba a punto de abrirse a todos. Pero gracias a sus logros, tenía la oportunidad de probar el juego antes de que se lanzara para todos. Estaba un poco sorprendido por esta oferta, pero aún así le gustaba mucho el juego y quería ver cómo sería el juego real. Así que cuando una notificación apareció pidiéndole que ingresara al juego, alguien decidió probarlo sin dudarlo y hizo clic en el botón de sí. De repente, todo a su alrededor se volvió oscuro y comenzó a caer en el vacío rodeado por corrientes de código binario. Alguien pensó que había perdido el conocimiento, pero no fue el caso. Cuando su visión se aclaró, el cielo nocturno, que había pensado que era completamente negro, no estaba completamente vacío, sino lleno de muchas estrellas. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que estaba en medio de una especie de templo espacial. Pero luego, después de pensarlo un poco, se dio cuenta de que parecía más una ruina. Mirando a su alrededor, se preguntó si estaba soñando. Después de todo, lucía exactamente como su avatar en el juego. De repente, como si leyera su mente, una voz sonó desde atrás de él, asegurándole que no era un sueño. Resultó ser una mujer con una túnica con capucha y su rostro apenas era visible. Anunció que nuestro protagonista también había sido elegido y llamó su apodo, Nebula. Para empezar, decidió presentarse, su nombre era Olden. Sun 1, al hacerle la pregunta lógica de cómo sabía su nombre, estaba más interesado en algo más que captó su atención. Un conjunto de sombras borrosas que estaban cerca. Se preguntó quiénes eran. La mujer encapuchada respondió que se preguntaba si alguno de los jugadores se conocería entre sí.
Así que, para que el juego fuera justo, todos recibieron una máscara. Continuó diciendo que sabía que todos aquí se preguntaban qué les deparaba el futuro, así que sugirió ir directo al grano. Levantó las manos en alto, señalando a un planeta que parecía sospechosamente como la Tierra. Aunque a primera vista parecía así, alguien se dio cuenta de que no lo era. Había visto este planeta demasiadas veces y ahora simplemente no podía confundirlo con nada más. Este era el mundo perecido. La misteriosa mujer anunció solemnemente que aquí y ahora, en la inmensidad del mundo perecido, todos los jugadores presentes se convertirían en verdaderos dioses. Después de todo, el juego que todos habían jugado antes, Mundo Perecido, estaba basado en el mundo real, y todas esas innumerables partidas eran juegos de práctica antes del que estaba a punto de comenzar. Aquí es donde se convertirían en verdaderos dioses. En la plataforma había docenas de criaturas humanoides que permanecían en grupos sin decir una palabra. Todos estaban rodeados por una oscuridad impenetrable que creaba la atmósfera adecuada. Algunos no podían escuchar ningún sonido, pero podían sentir las vibraciones con sus microfibras. Incluso había personas que permanecían solas, tal vez simplemente les daba vergüenza socializar. El mundo perecido no es solo un mundo que existe en los juegos, razonó el chico al analizar la situación en la que se encontraba. Este planeta era igual que la Tierra regular, la misma esfera azul que volaba por el espacio. Excepto que, a diferencia del original, había sido abandonado por los dioses debido a los tristes eventos del pasado. En este planeta, una vez floreció una brillante civilización. Las diversas razas de criaturas vivían en armonía. La raza de zorros armados montaba comadrejas blancas que actuaban como caballos aquí. Orcos trabajaban junto a elfos y ornitorrincos en laboratorios en beneficio de sus camaradas. Todo estaba en paz. Sin embargo, no todo era tan tranquilo. Por razones desconocidas, los dioses habían abandonado este lugar. Teniendo los cuerpos de los dragones en esta tierra, se sintieron amenazados por sus vidas y volaron en una dirección desconocida, borrando sus rastros detrás de ellos. El tiempo de los nuevos dioses había llegado. Todos los jugadores se reunieron alrededor de la pesada mesa de granito donde estaba Olden y narró las reglas de participación. El juego Mundo Perecido fue creado para encontrar nuevos candidatos adecuados para este planeta. Solo una vez probado por aburrimiento, cualquier jugador podía convertirse en un dios. Es esencialmente similar al juego Mundo Perecido original. Al principio, solo seres inferiores que lo han perdido todo en sus vidas confiarán en el jugador. Pero si tienes la suerte de aumentar el número de creyentes, hay una gran posibilidad de convertirte en el único dios de este planeta. El mundo será solo tuyo y nadie se atreverá a discutir con el Ser Supremo. El dios se atreve a hacer lo que su corazón desea. Todos los deseos que alguna vez haya soñado pueden realizarse. Esto es una posibilidad solo para el dios de ese mundo. Era una oferta maravillosa que atraía con sus posibilidades, tentando a las personas codiciosas. San Uno asintió con la cabeza, pero se notaba que Olden no estaba diciendo algo. ¿Qué pasa si me rindo aquí?, preguntó el joven, queriendo escuchar tantos detalles como fuera posible. Sin embargo, si uno se rinde ahora, simplemente regresará a su vida cotidiana. Como pago por el juego, la persona perderá todos los recuerdos de este lugar. Pero ¿qué pasa si uno se rinde en medio de un desafío? No hay tal cláusula, simplemente era imposible rendirse. ¿Qué pasa si soy derrotado por otro dios? El chico seguía arreglando el cráneo del ungulado en su cabeza. En ese caso, el perdedor experimentaría un final divino. Los observadores darán la bienvenida a tal espectáculo. Será un gran entretenimiento para ellos. Esta fue la respuesta que Sanawan esperaba. Si era un juego donde el ganador se lleva todo, tenía sentido que los participantes tuvieran que arriesgar sus vidas. Y si era una competencia en el mundo real, como el juego Mundo Perecido, entonces podría ser necesario arriesgar más que solo vidas. Un final divino, sin importar cómo se mire, solo significaba una cosa: la muerte. No escatiman en matar a las personas por arriesgar sus vidas. La extinción amenaza a todos, solo hay un ganador. Simplemente no había razón para que el chico aquí se rindiera. San Uno quería hacer algunas preguntas más, pero Olden extendió su mano y lo detuvo. Bueno, ahora era el momento de elegir.
Moviendo las tarjetas de cartón en sus manos, el hombre preguntó a todos los que querían rendirse que informaran a los organizadores en este momento. Pero para aquellos que desean aceptar el desafío, colocó las tarjetas boca arriba. Los concursantes restantes inician su travesía eligiendo un pequeño territorio. Este evento guarda una sorprendente similitud con el juego que comparte su nombre, ya que el comienzo implica seleccionar un pequeño espacio de tierra favorable para gobernar. Al observar a su alrededor, parecía que algunas personas comenzaron a susurrar. Era evidente que estaban considerando rendirse. 5 individuos decidieron abandonar de inmediato la competencia, preocupados por su propia piel. Al parecer, el número inicial de participantes coincidía con el máximo permitido en el juego, que era de 30 individuos. Esto significaba que el número final de concursantes ya era de 27. Un cálculo sencillo, pero sería mucho mejor si la mitad de ellos fueran eliminados lo antes posible. Está bien, puedes elegir primero, dijo Aldine dirigiéndose al protagonista. Una decisión inesperada para el chico, quien no esperaba tal honor. C1 solo encogió los hombros. El orden de selección no importaba, ya que las cartas eran aleatorias en su existencia, al igual que en el juego. Sin embargo, dado que al chico se le ofreció la primera oportunidad para probar su destino, parecía que habían tenido en cuenta el orden de clasificación. Al elegir la primera carta que encontró, volteó su superficie azul hacia abajo. Aunque conocía los detalles de cada territorio presentado por el juego, esperaba tener mejor suerte. Tan pronto como se volteó el mapa, un círculo de runas se iluminó bajo los pies del chico, teleportándolo instantáneamente a la ubicación designada. Una vez determinados el territorio y la tierra, los jugadores tenían que decidir la primera especie y tribu. El planeta era verdaderamente hermoso, al igual que cada uno de sus continentes, ya sea juntos o separados. Aunque el tercer continente era el más grande, no tenía tantos recursos como el primero, ni un clima tan favorable como el segundo. En cambio, albergaba diversas razas y monstruos, así como muchas ruinas que contenían habilidades especiales del juego. Dependiendo de cómo se utilizaran, podían convertirse en una ventaja o desventaja. El protagonista escudriñó rápidamente el territorio asignado e identificó todas las especies y tribus. La Tierra era una península ubicada en la parte oriental del tercer continente. Un hermoso río fluía serenamente junto a los árboles que crecían en la zona montañosa. Una rana verde descansaba imperturbable en el agua, observando las hermosas mariposas azules que se asemejaban a Morpho. No apartó la mirada de los insectos aparentemente potenciales, pero la rana no mostró interés. Los peces que nadaban bajo sus patas eran mucho más atractivos. Zambulléndose por un lucio, la rana capturó la presa con las manos, salpicando agua por el vecindario. La presa era muy grande, exclamó otro anfibio. Por sus voces se notaba que estaban contentos, la cena de esa noche sería pescado. Volviéndose hacia las mariposas azules que volaban, concluyeron que una especie así no se había visto en su vecindario antes. Pero, ¿importaban en ese momento? No iban a comer esos desagradables insectos. Sentado en una silla enorme, Salmon observó a sus amigos con alas azules reflexionando sobre los hombres rana. Vivían en una pequeña área de insectos con la tasa de éxito más baja. Pero eso solo dependía de la ortografía. Aunque era compatible con aves, resultaba útil desde el principio. El punto de partida estaba en el continente oriental, lo que significaba que las batallas no eran frecuentes al principio. Las ventajas obtenidas mediante la atracción temprana solo significaban que sería extremadamente difícil implementar una estrategia agresiva. En este sentido, una raza que come insectos era más que adecuada para el inicio del juego. Como esos hombres rana, por ejemplo. Pero lo que hizo reír al chico fue la cantidad de tribus. Alrededor de 500 individuos de diferentes especies formaban un grupo grande difícil de definir como primera tribu. El mundo perecido puede afectar a las criaturas en función del nivel de fe que posean. La fe depende del grado de creencias individuales, de cuánto confíen en Dios y encomienden sus corazones a Él, de si confían verdaderamente en Él. No es necesario seguir un camino difícil desde el principio. Sin embargo, unos míseros 10 creyentes no harán nada para ayudar. Esa cantidad es demasiado pequeña para dejar algún impacto en este grupo de hombres rana. Y de todos modos, ¿qué se puede hacer donde no hay cuerpos de agua?
Hasta que se alcance un alto nivel de desarrollo tecnológico, no se puede tomar ninguna medida. ¿Y qué pasa con los otros grupos de compinches?, se preguntó el joven, mirando otra pantalla. Un grupo de criaturas de diferentes edades caminaba por el caliente desierto. Eran lagartos. También comían insectos. Su piel era azul y estaba cubierta de manchas de diferentes diámetros. Había alrededor de 30 en total. Demasiado pocos para ser llamados una pequeña tribu, y probablemente todos eran parientes de sangre. Se caracterizaban por una alta tasa de supervivencia. Estas criaturas podían sobrevivir aquí sin agua. Aunque el número de individuos había disminuido, era incluso mejor. En esta raza, muchos eran enfermizos, algunos lagartos ancianos y un individuo se arrastraba casi al final del grupo mientras moría. Era comprensible que fuera del grupo original. Quizás lo habían relegado a un rango más bajo en la lucha por el poder. Sin embargo, había poco que ganar. Cuanto más se siente abandonado por este mundo, más difícil y cansado se siente. Si quiere venganza, vida y otros beneficios, creerá no solo en Dios, sino también en Satanás. Solo un pequeño milagro, como encontrar a un Dios. Pero era una criatura demasiado frágil. Tal fe no duraría mucho. Sin embargo, era mucho mejor que los hombres rana, así que la elección se centró en los hombres lagarto. Todos los individuos más débiles se quedaron en la parte trasera de su pequeño grupo, especialmente el lagarto herido se rezagó. La herida sanaba mal debido a la mala nutrición y se inflamaba con cada paso, que era lento debido a la debilidad. El grupo apenas sobrevivía en sus vagabundeos, estaban debilitados. La criatura, ya delgada para su constitución, tenía las mejillas hundidas y comenzaban a mostrarse las costillas. No todos podían cazar, y solo había pequeños pájaros y animales errantes en tales desiertos. «Oye, mira, hay una gacela», gritó uno del grupo sorprendido. No creían en la realidad de lo que estaba sucediendo, frente a ellos yacía un ungulado herido que esperaba su muerte. Tenía una pata rota, así que no podía huir. La multitud se abalanzó sobre el pobre animal intentando agarrar un bocado. Una presa y unos 30 hambrientos. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que comieron carne? Sin herramientas, desgarraron al pobre gacela desbordando sangre fresca sobre la arena caliente. Este evento claramente no era para los ancianos y heridos, donde no podían competir con la fuerza de los hombres tribales sanos. Los hombres lagarto devoraron la carne fresca con gran gusto, sorbiendo ruidosamente por todos lados. Desapareció en un instante, pero aún quedaban huesos para roer. La médula en los huesos tubulares también era utilizable. Uno de la tribu quería probar la delicia, pero no pudo ser. La chica retiró las sobras, ya habían tenido suficiente, algo para dejar a aquellos incapaces de cazar. Reunió todos los huesos en un montón y amablemente los llevó a los demás hambrientos. Era algo bueno tener hambre. Considerando que habían estado muriendo de hambre durante días, fue un regalo del cielo. Con la saliva goteando en todas direcciones, mordisquearon los huesos y bebieron el líquido de ellos. Los agarraron como si fueran la última oportunidad de vivir. Solo el lagarto gravemente herido se sentó solo detrás de una roca mordisqueando a regañadientes un hueso. Los mosquitos volando alrededor de la herida lo hacían sentir un poco incómodo, pero era soportable en comparación con el dolor que soportaba. Rack y lo dieron por sentado. Claramente, aquellos que cazaron tenían que comer más carne. Aquellos que no podían cazar deberían haber estado agradecidos incluso por recibir sobras. Después de todo, el grupo podría haber dejado a los débiles y heridos para reducir el número de bocas hambrientas, pero no lo hicieron, al menos no aún. Mientras los demás atendían a la médula, el grupo principal habló de los heridos, preguntándole a Jill si realmente estaba satisfecha con todo. Pero ya sea fingiendo o no, ella realmente no sabía de qué estaban hablando, cuestionando qué querían decir. El hombre más descortés dio su opinión, a él no le importaba si eran jóvenes o viejos, pero ese tipo iba a morir pronto. Todos sabían eso muy bien, pues su herida estaba supurando. De hecho, ya debería estar muerto. Nadie sabía qué contribuyó a ello, pero él seguía haciendo su trabajo y siguiendo el ritmo de todos. Muchas personas sobrevivieron porque Rack bloqueó al tigre dientes de sable. Él fue el único que se enfrentó al depredador cuando todos los demás dieron la vuelta y huyeron.
Gracias a él, aparte de sus heridas, el grupo estaba ileso. Si no fuera por el joven, muchos habrían sido asesinados o heridos, y en el peor de los casos, todo el grupo podría haber colapsado. Ya eran una manada que había sido expulsada de la tribu más grande por su debilidad y enfermedades, así que sin Rack les hubiera sido difícil mantenerse con vida. Incluso logró vivir más tiempo de lo que todos esperaban. Todos lo saben y lo aprecian. Sin embargo, la mayoría de los individuos moriría, simplemente no había suficiente comida. Debían ser honestos consigo mismos. Con este tipo de vida, la selección natural desempeñaba un papel importante. No tenía sentido dar toda la comida más nutritiva a los enfermos, solo prolongaría sus vidas por otro día. Descansando cerca de una pequeña roca, los hombres lagartos se acomodaron para dormir en grupos. La luna llena iluminaba todo alrededor como una lámpara en la habitación de un niño. Rack solo dormía, sosteniendo una herida pulsante. Su sueño ya inquieto fue interrumpido por el suave aleteo de alas sobre su oído. Una familiar mariposa morfo comenzó a dar vueltas cerca de él, brillando aún más con la luz de la luna. Se acercaba cada vez más a su rostro, obligándolo a prestar atención. Levantándose un poco, el hombre lagarto observó su comportamiento. No volaba lejos, solo revoloteaba sobre su cabeza. Parecía estar llamándolo, invitándolo a seguirla hacia la montaña cerca de donde se habían detenido. Y él aceptó, levantándose tan silenciosamente como le fue posible. Los demás hombres lagarto escucharon el arrastrar de los pies de Rack y despertaron a los demás. Su camarada iba a alguna parte. Lo observaron, algunos incluso pensaron que finalmente había decidido abandonar el grupo, quitándose así un pesado fardo de encima. Toda la tribu acordó observarlo por ahora. ¿Qué iba a hacer escalando más y más alto por el acantilado? Mientras tanto, él subió cada vez más alto, como hipnotizado por una mariposa. Era difícil, pero no se rindió. ¿Era esta su fantasía loca en su agonía de muerte? Él era el único que respondió al llamado de la ala escamosa, tal vez era verdad. Pero, si lo que estaba viendo frente a él era cierto, eso significaba que era real. Siguiendo a la mariposa más y más arriba, su sorpresa fue inigualable. Sus ojos se abrieron como platos enormes, y su mandíbula quedó colgando. Insectos. Un enorme enjambre de insectos que se arrastraban unos sobre otros creaba una extensión de la montaña. No volaban, no esquivaban, como hipnotizados trepaban decididos a convertirse en alimento fácil. Esta cantidad de comida nubló sus pensamientos y entrecortó su respiración. Tenía hambre, esta cantidad sería suficiente para todo el grupo. El grupo de hombres lagarto, 1102 en total, experimentó un milagro. Al ver el mensaje del sistema frente a él, alguien se sintió aliviado. Tal como había dicho Aldine, la interfaz era la misma que en el juego Perished World. En el área pequeña de insectos, uno podía crear o controlar insectos usando puntos de fe. Naturalmente, crearlos y controlarlos era diferente al juego. Los observadores finalmente lo reconocieron como un milagro. Ahora el chico podía exhalar un suspiro de alivio. Gracias a Dios, susurró a través de su máscara. El primer paso había sido dado. La cantidad de insectos enviada por el protagonista era suficiente para alimentar a todo el grupo en los días venideros. Entonces, el siguiente paso del chico fue asegurarse de que diferentes enjambres de escarabajos aparecieran día tras día de manera constante. Los hombres lagarto mismos anunciaron el milagro, dirigiéndose a la mariposa, como si supieran que ella estaba detrás de todo. De hecho, las personas con una gran fuerza de voluntad podrían encargarse de todo por sí mismas. Sin embargo, ¿por qué lo harían en este momento? Los seres inteligentes sabían que los milagros eran asombrosos, y después de que se repitieran, los hombres lagarto atribuirían estos milagros a alguna criatura. Se dieron cuenta de que tales eventos no eran aleatorios, sino inevitables. Un escarabajo en el brazo de uno de los miembros de la tribu se sentó silenciosamente cruzando las piernas. La tribu Rack reconoció la divinidad del escarabajo sin nombre. ¿Pero por qué un escarabajo y no una mariposa? Dios escarabajo, pensó alguien, un nombre ridículo para un escarabajo. Nadie parecía tener un gran nombre al principio. Al igual que una criatura inteligente desarrolla civilización y tecnología, el nombre de un dios también cambia. Podrían haber notado su divinidad después del milagro, pero no fue suficiente.
Aún así, esta tribu se volverá muy importante para el protagonista. Si todo iba según el plan de alguien, él podría lograr lo que quería con el próximo milagro. Por supuesto, esto también se aplicaba al protector de la tribu herida. Una extraña mariposa azul los acompañaba día tras día a donde quiera que fueran. Mirando en la distancia hacia donde volaba, Rack comenzó a ver ilusiones nuevamente. Aún así, esta vez debería haberla seguido. A diferencia del resto del grupo, él desconfiaba del extraño enjambre de insectos que apareció de la nada. Todo el enjambre se regocijaba al encontrar comida. Era como una celebración para ellos cada vez. Rack, ¿vas a seguir tu ilusión de inmediato?, preguntó el hombre lagarto a su líder. Sin embargo, el invierno se acercaba pronto, pero los insectos seguían apareciendo desde direcciones más frías. No era algo bueno. Si viajaban en esa dirección, no pasaría mucho tiempo antes de que se congelaran hasta la muerte. Los hombres lagarto habían aprendido a sobrevivir el invierno, pero la sangre de sus antepasados de sangre fría aún permanecía con ellos. En invierno, sus cuerpos se volvían lentos. La comida escaseaba y solo podían viajar durante el día cuando salía el sol. Como resultado, muchos de ellos murieron de hambre. Por lo menos, necesitaban abrirse paso a través de la naturaleza para encontrar un bosque con suficiente leña para mantenerse calientes. En tales circunstancias, sería sabio ignorar la fantasía por ahora. Dado que era inseguro no solo para los enfermos sino también para los sanos, la mejor opción sería dirigirse en otra dirección. Sin embargo, Rack no pensaba que deberían hacer eso. No había nada en este campo vacío, salvaje y arenoso. ¿Había algún propósito en las fantasías que veía? Nadie sabía eso. Pero en este momento, no tenía más opción que seguir a la mariposa. Sang-un observaba calmadamente las acciones de su favorito. Había pocos creyentes, ya que esto acababa de comenzar y no había nada que pudiera hacer. Específicamente, había escuchado demasiado sobre la fe. Aparte de Rack, era escéptico de todos los milagros. Nada podía hacerse con él todavía. Debías estar por encima del nivel 2 para bendecirlo. El chico caminaba valientemente con el niño en un cartel que dirigía todo el grupo detrás de él. Si tan solo tuvieran más fe en su Dios. Siguiendo a la mariposa, subieron más y más alto por la montaña. Podrían tener un futuro que nunca podrían imaginar solo por su fe. Mientras subían a la altura máxima, vieron un paisaje indescriptible. Pero aún así, no importaba realmente ahora, porque ahora tenía que concentrarse en no ser atrapado. «Escuchen todos», gritó el hombre lagarto a su grupo. El dios insecto sin nombre los había llevado a un lugar sagrado. Este era verdaderamente la tierra prometida. Aquí y allá se veían arbustos verdes, ya que pocas plantas crecían en el desierto seco. Pero al subir la colina, se vislumbraba un amplio manantial de agua. Arbustos y árboles densos rodeaban el manantial, del cual fluían pequeñas cascadas y arroyos. Una multitud de espectadores abrió la boca para contemplar tanta belleza. Esta era la tregua con la que habían estado soñando todos estos días. Ahora no tendrían que pensar en comida y alojamiento, lo tenían todo. La manada se regocijó inexorablemente ante este milagro, ahora sobrevivirían. Rack tenía razón después de todo, había más creyentes. Sang-un sonrió mientras observaba a sus súbditos. Las notificaciones parpadearon ante sus ojos, informándole que el nivel de divinidad se había elevado al segundo. El nivel del pequeño reino de los escarabajos había aumentado al segundo. Al principio, el nivel de divinidad solo desempeñaba un papel en aumentar el límite de acumulación de fe, y por lo tanto, no era necesario prestarle atención de inmediato. Lo importante era que el pequeño reino de los escarabajos había aumentado. Aunque solo había alcanzado el segundo nivel, ahora podía otorgar bendiciones. Bendecir escarabajos ahora era una posibilidad. ¿Pero alguien sabía lo que él quería? El protagonista habló consigo mismo, pero como si se dirigiera a Rack ofreciéndose a ser su sacerdote. Que él transmitiera su voluntad a su gente y bendiciones para ayudarlo a hacerlo. Una luz brillante iluminó al líder hombre lagarto otorgándole sus poderes. Sin embargo, nadie lo vio, pero alguien lo sintió. La tarde cubrió rápidamente el continente, así que se dividieron en grupos. Algunos cazaron bien y trajeron mucha comida, algunos montaron campamento, y el resto cocinó.
La comida cocida era mucho más sabrosa que la comida fría y cruda, así que después de haber comido lo suficiente, se fueron a la cama, por primera vez en mucho tiempo sin preocuparse por nada. Solo las luciérnagas no dormían, un valiente escarabajo no tuvo miedo de volar hasta el hombre lagarto y se posó en su hombro. Una voz tranquila llamó a Rack-Rack, despertándolo de su sueño. Cuando abrió los ojos, no se dio cuenta de dónde estaba arrodillado en un vacío blanco como la nieve. Parecía más un sueño que la realidad. Mariposas de diferentes tamaños daban vueltas a su alrededor, atrayendo su atención cada vez que intentaban aterrizar en su nariz. Una cierta voz lo llamaba una y otra vez. Frente a él se encontraba un hombre lagarto con una túnica cuya apariencia era difícil de ver. Estaba extendiendo su garra con garras hacia Rack-Rack. ¿Podría resistir su mano?, preguntó el hombre desconocido, mirando desde debajo de su capucha. Pero, podía confiarse en él, que quería de un simple desterrado del asentamiento. La mano cambió de posición en el espacio, ahora apuntaba hacia él. El peso en sus manos llevó al chico a sus sentidos, dejándolo perplejo. Sin darse cuenta, sostenía el cráneo de un búfalo de agua. Tenía enormes cuernos que sobresalían de su cabeza, sus cuencas oculares y aberturas nasales estaban vacías, y sus dientes superiores aún estaban firmemente en su lugar. Rack-Rack entregó el cráneo del búfalo de agua al hombre lagarto y este último colocó el cráneo en su cabeza. Frente a él estaba el dios insecto sin nombre. Con esto, el sueño se volvió vago y luego desapareció por completo. El jefe despertó a todas las personas desde la mañana y dijo que había tenido un sueño. Después de la historia, todos se dieron cuenta de lo que la deidad quería de ellos, es decir, sacrificar un búfalo. Para cazar al búfalo, tendrían que adentrarse en el bosque, lo cual era demasiado arriesgado, dijo Yal. Sus objeciones tenían sentido, pero quien los había llevado a este santuario quería una ofrenda. Nadie quería poner a sus compañeros de tribu en peligro. Cazar búfalos de agua es tan peligroso que tienes que arriesgar tu vida. Quizás todos los cazadores de la manada tendrían que presentarse. Sin embargo, ¿quién protegería a los restantes miembros débiles del grupo? Yal siguió dando en el blanco con sus comentarios, no era en vano que solía ser la jefa. No podían poner a toda la manada en peligro, dijo Rack-Rack, agarrando la lanza de piedra en sus manos. Originalmente, había planeado ir solo. Para la mayoría de la manada, eso solo significaría suicidio. Muchos empezaron a desanimarlo. No se podía atrapar a un búfalo de agua por uno mismo, era imposible. Sin embargo, él tampoco estaba cabeza sobre talones. Dios lo bendijo, si quería, le traería incluso un toro o un león. Nadie entendió lo que estaba diciendo, algunos incluso pensaron que estaba loco. Realmente era increíble, cuando Rack-Rack se despertó, su herida estaba completamente curada. Y todos sus hombros estaban cubiertos de escamas negras como caparazones de insectos. Incluso Yao reconoció que eran eventos extraños, pero eso no era motivo para ir a cazar búfalos por su cuenta. Por supuesto, eso no fue todo. La verdadera razón era diferente. Después de la bendición, no solo se había curado y ganado masa, sino que también se había vuelto muchas veces más fuerte. Frente al oasis había una palmera vieja que se inclinaba hacia un lado. Parado en una pierna, lanzó una lanza con una trayectoria perfectamente recta. El arma retumbó contra el viejo árbol seco, que se partió en pedazos. Al ver semejante poder fenomenal, todo el grupo estalló en vítores, mientras Yao permanecía en silencio. Todo lo que quedaba del árbol era un tronco con numerosas espinas que sobresalían en la parte superior, las cuales podrían causar muchas rebabas si se tocaban. Recogiendo sus lanzas, Rack-Rack regresó a la tribu con una expresión indiferente, como si nada hubiera sucedido. Corrieron hacia él, gritando alegremente y preguntándole cómo logró ocultar tales habilidades. Aunque ese árbol estaba muerto, era asombroso cómo fue destruido de un solo golpe. Hasta hace poco, todos estaban muriendo, y fue Rack-Rack quien los salvó de tal destino. No muy lejos del pandemonio, una manada pasó corriendo, haciendo temblar la tierra. Todos sintieron esa vibración. Al llegar al borde del oasis, les hizo señas a todos para que observaran el milagro. Esta manada de búfalos corría, levantando una nube de polvo detrás de ellos. No era grande, por lo que la caza no sería un problema. Fue una increíble coincidencia en el tiempo.
La manada parecía acercarse lentamente, habiendo olido el aroma del agua en la colina. Sin embargo, considerando que nunca habían visto una manada de búfalos acercarse a esa colina, no había duda de que los búfalos también se habían perdido. Era extraño que una manada de búfalos que siempre viajaba por el mismo lugar estuviera perdida. No tenía sentido esperar más y viajar todo ese camino después. Esto no podría haber sucedido sin la providencia de Dios. Agarrando su lanza, el joven saltó hacia adelante sin pensar, ignorando cualquier intento de detenerlo. Hoy no dependerían del hambre. Arrojando el arma que, hace algún tiempo, destruyó el árbol, golpeó directamente en la frente del animal, matándolo instantáneamente, yaciendo sin aliento en el suelo. La manada aterrada rugió saltando sobre el cuerpo para salvar sus vidas. La tribu jubilosa de hombres lagarto alcanzó al líder y corrió hacia el cuerpo del búfalo. El Todopoderoso les había enviado no solo insectos, sino también carne, pensó el chico. Llevando el cuerpo de vuelta al pueblo, encendieron un fuego y se sentaron juntos para prepararse para la cena. Una columna de humo se elevaba sobre la montaña, dejando claro que algo estaba sucediendo allí. En el centro del asentamiento, en una montaña de huesos, colgaban los cráneos de ungulados con líquido rojo goteando de la cabeza del toro. Era un altar de sacrificio. Rak, como un sacerdote enviado por Dios, se sentó de rodillas, dirigiéndose al Dios con respeto. Para ellos, era el único acto de mostrar respeto a un ser superior, y eso bastaba. Pidió que aceptara su ofrenda, por pequeña que fuera. Todo el grupo a su alrededor inclinó voluntariamente la cabeza repitiendo la petición del jefe. Aunque era un ritual inusual y descuidado en la ejecución, no importaba a alguien, lo que importaba era la sinceridad. Gracias a eso, pudo ganar tanta fe que superó todas las expectativas. Fue un ritual digno para Rak como aspirante a sacerdote. Cuando el protagonista pensó en el tiempo que le había dedicado, ya no parecía tiempo desperdiciado. Valió la pena. Alguien creía en el búfalo, no en el dios de alguna hierba salvaje que era su alimento. Para proporcionar suficiente carne, tenía que hacer que abandonaran su estabilidad. No podía crear una hierba que no existiera, pero podía destruir una que ya estuviera. Aquí es donde la ayuda de otros insectos, langostas, resultaba útil. Estrecharon el círculo de dirección llevándolos hacia su objetivo deseado. Durante la mitad más pequeña de la tarde lograron comer. En esta etapa era difícil esperar conocimientos y habilidades equivalentes a la cría, aunque eso sería demasiado esperar. Sabían cómo desenterrar las raíces de las plantas, pero no sabían que era mejor dejar algunas y enterrar buenas semillas en una pila para cruzarlas. La población de este oasis no era numerosa, el límite máximo se alcanzaría en unos pocos años. En su estado actual no sabían nada de agricultura y ganadería. Será difícil sobrevivir en este momento. Los conocimientos y habilidades juegan un papel importante. Es muy icónico darse cuenta de ciertos conocimientos por uno mismo. No se puede decir abiertamente porque viola la ley de causalidad. No es que no haya manera, pero lleva tiempo. En primer lugar, sería sabio comenzar con una bendición. Cada vez que el grupo cazaba búfalos, se sumaban más y más. Cada noche se agregaban nuevas partes de animales al altar y, para la hora presente, tomaba una apariencia majestuosa bajo varios metros de altura. Esta mañana no fue diferente de las demás, excepto que Yale, que caminaba en el centro del asentamiento, notó a Rak examinando ansiosamente el altar. Había pasado mucho tiempo desde que se creó el primer altar, no solo había cambiado, sino también los hombres lagarto. No quedaba nada de sus escamas azules, todas ellas reemplazadas por las escamas negras bendecidas por el dios insecto. Anoche tuvo un sueño perturbador que lo mantuvo despierto. ¿Fue un sueño o incluso un oráculo? Ni siquiera el jefe lo sabía, era ambivalente. Al mirar el altar, se podía escuchar el golpeteo de huesos. Estaba temblando increíblemente. En el estanque de bendiciones que había protegido a la tribu durante muchos años, ya ni siquiera venía un pequeño pez. El suelo estaba tan seco que ni una sola raíz de planta se podía encontrar. Ambos sabían que aún no habían llegado a ese punto. Este sueño era sobre el futuro. En opinión de la chica, no había nada de qué preocuparse porque el dios los cuidaba. Rak siempre había escuchado al ex jefe, pero esta vez aún subió a la cima de los huesos. También él creía en Dios. Sin embargo,
Todo es la voluntad de Dios, y a los creyentes siempre les parece difícil entenderla. Si uno no entendía su significado, los sacerdotes transmitirían la voluntad de Dios. El jefe solo temía una cosa. Sentado en el altar, le costaba incluso recordar el primer altar desaliñado que habían hecho hace años. Solo el paisaje no había cambiado a lo largo de los años, pero hoy, mirando hacia el horizonte, el jefe vio algo que no le deseaba a nadie. La situación no era favorable y le pidió a Yao que viniera a él y expresara su opinión. La chica lo escuchó y comenzó a levantarse. Rack tomó su mano. Cuando estuvieron a la altura de los ojos, entrecerrando ligeramente los ojos, vio la nube de polvo que se acercaba al oasis. Eso explicaba por qué el altar temblaba tanto. El grupo de lagartos que los había expulsado se acercaba. En un enorme ser amarillo, lo que parecía un gecko gigante, se encontraba la cabeza grande del grupo. Era una apariencia familiar para todo el asentamiento. Boar no era fácil de olvidar, ya que no había cambiado mucho desde que Rack fue desterrado de la tribu. Medía más de 2 metros de altura y lo suficientemente grande como para que los demás hombres lagarto parecieran niños en comparación, pero su gran estatura no era su única fortaleza. Era esperado. Las escamas azules que solía tener todo el pueblo de Rack, este tipo grande. Y sobre todo, lo que no era normal. Alguien había logrado montar a semejante monstruo. Mirando la cantidad de personas que llegaban, parecía que toda la tribu había llegado, lo que significaba una sola cosa. Su pantano natal de piel verde había sido completamente devastado y destruido. Los Famanan debieron devorar todas las áreas pantanosas. Sin embargo, nadie sabía esto. ¿Pero los invitados del desierto conocían el santuario? Este oasis estaba rodeado de altas montañas y estaba ubicado de manera que no se podía ver nada hasta que se subía a la cima. Había una posibilidad de que pasaran sin conocer la zona, sugirió Yal al jefe, pero sus susurros fueron interrumpidos por un grito desde una montaña vecina. Alguien se dirigía a los visitantes. Los valientes del asentamiento anunciaron que este era el santuario de un avatar de escarabajo sin nombre y la tribu de piel verde no podía hacer movimientos aquí. La pobre Yal estaba lista para arder de vergüenza. La patrulla de hoy había sido dirigida por Eur, quien estaba bajo su mando, pero los estúpidos lagartos, en lugar de proteger el asentamiento, solo habían atraído atención innecesaria. Dándole una palmada en el hombro a la chica, Rack le pidió que no se preocupara. Quizás era la voluntad del Señor, dijo el chico mientras se dirigía hacia abajo por el acantilado. Recogiendo su lanza, que estaba cerca, examinó su integridad. La chica lo siguió, asumiendo que Dios había creado deliberadamente esta situación. Tal vez pretendía darles una prueba. Sin embargo, el jefe tenía otros pensamientos, podría no ser una prueba, sino una misión. Creía que era una misión para aceptar y salvar a aquellos que originalmente estaban con ellos. Pero aún así, ese tipo era un individuo poderoso que poseía una bestia gigante. Si era un tipo razonable que entendía algo así, no seguiría desterrando a los miembros débiles de la tribu al desierto. Con ese diálogo, la mariposa Morfo voló, parecía que siempre estaba allí para él durante los momentos difíciles. ¿Esto también es la voluntad de Dios? Es difícil atreverse a pensar más allá. Por ahora, el jefe haría lo que pudiera. Rack entendía exactamente lo que alguien quería decir. La tribu de Rack y la tribu de piel azul tenían que unirse para el crecimiento de la población y el desarrollo tecnológico. Mirando cómo se movía la tribu, parecía que les había ocurrido el mismo destino. La tierra los había abandonado por alguna razón. Necesitaban ser rescatados. Así que necesitaban que más personas conocieran la gloria del dios insecto sin nombre. Sin embargo, al protagonista le parecía un poco extraño que Rack tomara esta decisión por sí mismo sin escuchar los deseos de la población. Quizás fue debido a la alta fuerza de voluntad que el jefe tenía un valor de 14. Significaba que los individuos podían tomar sus propias acciones. Y las acciones inesperadas podrían causar problemas para alguien. ¿Realmente pensaba este tipo de la tribu de piel azul que salía de los pantanos que era mi voluntad? Se preguntó a sí mismo Dios. De alguna manera, no estaba equivocado. Un líder con una alta fuerza de voluntad cumplía perfectamente con sus deberes. Si se canalizara, este poder sería una herramienta más poderosa y exitosa que simplemente controlar todo.
Si uno pudiera inculcar una fe fuerte en el grupo de prueba, el progreso vendría más rápido. En lugar de dejar que el jugador controle a todos los individuos individualmente, nuestro héroe podría expresar sus intenciones de manera más efectiva. Acercándose lo más posible a la montaña en la que se encontraba la guardia armada, el líder impetuoso les preguntó a los ruidosos muchachos si vivían aquí. Aparentemente, no sabía que estos hombres lagarto con escamas negras alguna vez habían pertenecido a uno de los grupos que él había desterrado. La patrulla claramente no le gustó esto, parecía que debido a la molestia estaban listos para lanzarse en cualquier momento. Alguien tan descarado se había atrevido a insultarlos y a interesarse por su tierra. El líder de la tribu enemiga no se calmó y continuó molestando con preguntas sobre qué estaban haciendo en un páramo como ese. Los arbustos, los árboles, el botín, todo en esta tierra pertenecía solo al avatar, dijo Rack Crack, caminando delante de la ayuda que había traído del asentamiento. ¿Qué tipo de avatar es este?, preguntó el desconocido mirando hacia abajo. Este lugar es el dominio de un avatar de escarabajo sin nombre. Sin embargo, Rack Crack no perdió su confianza y respondió que este era el dominio de un avatar de insectos sin nombre. Para una persona que estaba al frente de la piel azul, no estaba claro lo que le estaban explicando. Sin embargo, no importaba si entendía o no. El arrogante lagarto ordenó al asentamiento que dejara el lugar, amenazando con que si no cumplían con su voluntad de inmediato, no los atacaría. No sabía cuántos de ellos aún estaban ocultos, pero estaba seguro de que no podrían vencer a su grupo de hombres bestia. Desde tiempos antiguos, si había un líder, debía usar su cerebro y saber cómo calcular el resultado de una batalla, burló Boue. Contrario a tales creencias, Rack Crack aún no quería pelear con nadie, no era estúpido, simplemente confiaba en su poder otorgado por la bendición. Tal respuesta no satisfizo al líder del grupo enemigo. Probablemente originalmente quería sangre. Poniendo en guardia al noble líder, se dirigió a los extraños. Los pobres que habían perdido sus hogares podían ir ahora a la boda del Dios. El Señor luego podría ocuparse de los nuevos creyentes como quisiera. Tal respuesta hizo reír al enemigo, qué oponente tan divertido tenía. No sabes cómo calcular tus movimientos, dijo el desconocido, tirando de las riendas del monstruo sobre sí mismo. Pensaba eso, pero no sabía sobre el dios y sus habilidades. Parecía estar hablando tonterías, la sangre hervía en ambos. Golpeando las riendas en la espalda del animal, el líder enemigo ordenó que todos fueran asesinados en el mismo lugar. Los ojos de Man brillaron intensamente y se lanzó hacia Rack Crack. Apuntando su lanza a sus enemigos, Rack Crack se colocó confiadamente al frente de su grupo, listo para sacrificar su vida por ellos. «Mátalos», Boor gritó, golpeando las riendas en la espalda de Mannel. Era un honor para el responsable jefe estar ante su enemigo hablando cara a cara. Solo se pedía a sí mismo valor y fuerza en esta pelea. El reptil gigante rompió la lanza de Rack Crack con una pata, golpeando con su fuerza. Que un jefe enemigo fuera tan irresponsable era absurdo. La pata enorme de Mannel era tan enorme que cuando quería aplastar a Rack Crack, una sombra cayó sobre todo su cuerpo bloqueando la vista del sol. Hubo un choque de civilizaciones, dos tribus diferentes entraron en contacto. La experiencia, los puntos de ambas tribus aumentaron enormemente. Fue un desafío difícil, pero tenía sus beneficios. Alguien había prestado demasiada atención a una tribu. Estas tribus ahora eran su área de nivel 1 de hombre lagarto. Incluso nuevas habilidades estaban disponibles que podían ser utilizadas y, por supuesto, el protagonista las eligió. Mientras tanto, la batalla continuaba. Un golpe rápido barrió la carne donde estaba parado el chico, haciendo que Boor sonriera satisfactoriamente. Sin embargo, cuando la bestia levantó una pata debajo de ella estaba la cabeza ilesa del jefe de la tribu, que rebotó a un lado en un instante. Algo estaba mal con él. Ahora alguien lo estaba controlando. El chico miró hacia abajo su cuerpo. Escamas negras, garras afiladas más largas que las articulaciones de un pie y un hocico igualmente largo entraron en su campo de visión. Boor no tenía idea de cómo había escapado de la muerte, pero amenazó con no perderse una segunda vez, así que ordenó al Mannel que lo matara. Para su propia tribu, Rack Crack ya no era el mismo, su mente estaba gobernada por su propio dios que miraba con desprecio a su enemigo. Abriendo la ventana de estado, revisó el estado de las cosas.
Burr era miembro de la tribu de piel azul y tenía las estadísticas iniciales: nivel 1 guerrero de tribu, nivel 2 líder de tribu. Tenía una fuerza de 24, inteligencia 15, sociabilidad 16. La habilidad especial era crianza. Incluso un solo Rack era suficiente para manejar a este tipo. El único problema era someter a su pequeño monstruo Drake. En ese momento la mayor amenaza era solo él. Un Manenrek de nivel 1 con fuerza 87, inteligencia 6 y sociabilidad 9. Al mismo tiempo, Rack era el líder de la tribu del mismo nombre. Un guerrero y líder de nivel 2, un sacerdote de nivel 1 con fuerza 30, inteligencia 24, sociabilidad 26 y voluntad 14. El estado anormal es el origen de un santo de tercer nivel. Con tales parámetros, ganar no era un logro difícil. Apresurándose desde su asiento, estaba en la misma nariz del hombre en unos segundos. Aplicando la fuerte habilidad de Avatar, Sanawan estaba seguro de la victoria. Esta habilidad le otorga al usuario una característica adicional llamada divinidad clase de 1 de 100 veces la cantidad máxima de energía que puede existir solo en la naturaleza. En pocas palabras, Rack ahora tiene un poder de 630 unidades. Si el oponente no poseía la misma cantidad de divinidad, entonces luchar contra Dios se volvería imposible. Con una sola mano, agarró la mandíbula de la bestia y la volteó en el aire, derribándola sobre su propio dueño. Era una gran diferencia de fuerza. Cualquier afortunado de presenciar la escena estaría asombrado. El impacto parecía sacudir el núcleo mismo del planeta, y algunos lagartos de piel azul cayeron al suelo. Con semejante fuerza, Sanawan podría convertir a Man en un desastre sangriento, pero eso sería demasiado. Los invitados estarían más propensos a asustarse que a cautivarse. Incluso los miembros de la tribu que lo habían visto derribar el árbol de un solo golpe estaban impresionados. Man ya no podía pelear y presionaba a su dueño con su peso. Rack sorprendió a todos cada vez, incluso Yao reconoció eso. Pero al observar la batalla, bloqueó el camino para los hermanos impresionados que querían acercarse al lab. Boer todavía estaba vivo, para él esta situación era ridícula hasta el punto de lo absurdo. No entendía cómo lo había logrado y estaba seguro de que había hecho algún tipo de truco. Cuando la bestia fue volteada, el cuchillo que había caído tan afortunadamente cerca de él se desprendió de su cinturón. Sacudiendo el peso que lo agobiaba, agarró el arma y corrió torpemente hacia Rack, gritando que nadie debería atreverse a relajarse temprano. Sus cálculos nunca estuvieron mal. No esta vez, sin embargo, un movimiento de su mano y Boer se detuvo con la cara roja por la bofetada. Su cuello se estiró hacia atrás y pronto sus rodillas se doblaron. El silencio reinó en las filas de los miembros del grupo de piel azul. Esto era un poder absoluto. Definitivamente había quienes entre los lagartos que creían que no había forma de que pudieran escapar ahora. ¿Quién es el siguiente?, preguntó el vencedor mirando a la tribu asustada. Unánimemente, todos arrojaron sus armas al suelo seco, evitando el mismo destino. Arrodillándose, inclinaron la cabeza y juraron lealtad al nuevo líder. Ya había terminado, pero Rack no podía creerlo. Miró sus manos durante unos momentos. El avatar acababa de atravesar su cuerpo, dejando una sensación salvaje como si lo hubiera soñado. Un satisfecho Sunwin estaba sentado en su trono observando las vidas de sus sujetos de prueba. La tribu había acogido a todos los que deseaban ser iluminados en su fe. Todos estaban alimentados y advertidos. Ni siquiera mencionaron el reciente enfrentamiento. Uno de los principiantes se preguntaba si eran los miembros de la tribu que se habían aventurado en la naturaleza. Era una pregunta natural, ya que el color de sus escamas era tan diferente al original. Siguiendo al avatar sin nombre del insecto, no solo habían cambiado en apariencia, sino que también se habían vuelto mucho más fuertes. Tal afirmación lo sorprendió y tenía sentido, de lo contrario, habrían muerto vagando por el desierto. El avatar fue su salvación, su poder era sorprendente. No lejos de Krupa, se encontraban dos hombres. Yal preguntó indignado al chico si era tan estúpido que ni siquiera sabía lo que había sucedido ese día. ¿Pero existía un hombre lagarto con tal poder en este mundo? Rack ni siquiera había imaginado tal cosa. La chica se preocupaba por el chico, ¿todo estaría bien? Pero el jefe no entendía las preguntas. Se preocupaba por la adición de aproximadamente 6 veces su asentamiento.
El oasis se secaría con tales discusiones. Este lugar se estaba deteriorando rápidamente, pronto tendrían que irse. Nadie querría regresar al desierto desde este hermoso lugar. No podían simplemente deambular por la tierra baldía sin respuestas. La respuesta debía estar allí. Rack giró la cabeza. Parecía no poder dar una respuesta clara, pero tenía un pensamiento. Dios no los abandonaría y, de todos modos, les había dado la respuesta a través de sus viejos hermanos. Gracias por acompañarme en este video. Si les gustó, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo video.